Welcome back to the podcast that exists to enrich and inspire young Latinos. Bienvenidos al podcast que existe para enriquecer e inspirar a jóvenes latinos. Bienvenidos una vez más a su podcast, La Alegría del Evangelio. El día de hoy tenemos un súper mega invitado, Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vicente, y qué alegría poder saludar a todos los amigos que a través tuyo y de Iscali están conectándose y están viendo este programa. Mi saludo muy cordial para todos ustedes. Gracias, Ricardo. Pues, Ricardo, para comenzar, miro ahí que traes una camisa muy bonita, dice Fundación Ramón Pané. Me gustaría, Ricardo, que nos cuentes un poquito de lo que haces, cuál es tu papel, a qué te dedicas, para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo vivo en la ciudad de Miami y aquí tenemos la base central de operaciones de la Fundación Ramón Pané, que lleva ya 26 años al servicio de la iglesia. En nuestra fundación se debe el nombre de Ramón Pané, lo hemos tomado del primer evangelizador que vino a América, y él llega en el año 1494, segundo viaje de Cristóbal Colón. Él era un joven laico, ermitaño, vivía en un cenobio de oración, y en el año 1493, regresa a Colón de su primer viaje y encuentra a los reyes católicos, que en ese momento estaban en un cenobio de oración donde vivía Ramón Pané. Acuérdense que Colón había traído a habitantes de las islas a los que él llamó indios porque creyó que había llegado a la India. Claro que le faltaba un buen trecho si uno ve el mapa, pero él le llamó así equivocadamente indios. Y cuando Ramón Pané vio que había gente del otro lado del mar, decidió enrolarse con Colón para llevar el evangelio a nuestra América. Hoy sabemos que es un continente y que esto no es la India, es un continente nuevo. Pero el primero que trajo el evangelio fue un joven laico, cercano, adscrito a la orden de los Jerónimos, pero como un hermano no lego, no era un sacerdote, y su misión principal fue la evangelización. Él aprendió el idioma de los indios, y como aprendió ese idioma de los indios y los evangelizó en su idioma, nosotros como Fundación Ramón Pané estamos queriendo aprender el lenguaje de los jóvenes de hoy a partir de la tecnología, y por eso nos dedicamos a hacer programas que tengan que ver con la tecnología, el internet, las páginas web primero, las aplicaciones después, y hoy estamos haciendo diversos programas de evangelización a través del internet. Ricardo, qué interesante. Primero que nada, nos acabas de dar un montón de información. El primer evangelizador del continente americano, un joven laico. Muchos de nosotros pudiéramos no saber o pudiéramos ignorar el hecho de que el primer evangelizador del continente americano, era uno de los continentes con más población cristiana, fue un joven laico. Cuéntanos un poquito de la importancia, de la relevancia de esto, ¿no? ¿Por qué es importante recordar a Ramón Pané y a conocer su historia? En primer lugar, es una historia que nos apasiona. Yo desde que empecé a estudiar para dedicarme a la evangelización, una de las cosas que estudié en un libro es que el primero que llegó a evangelizar en el año 1494 era un joven hermano, no era sacerdote, adscrito a la orden de los Jerónimos. Quiero aclarar algo porque es importante. Hay muchas órdenes religiosas que tienen seglares, que no son solamente sacerdotes. Por ejemplo, los franciscanos tienen una parte seglar. Inclusive hay una tercera orden franciscana, lo mismo que los carmelitas, que son laicos que viven en su vida, pero que quieren vivir de acuerdo a la espiritualidad. En este caso, este joven Ramón Pané era un ermitaño, vivía cerca de un cenobio de oración
pero era un joven, tendría unos 25 años cuando vino a América, y el único deseo que tenía era que estas personas que había traído Colón y que vivían en este lugar al que ellos llamaron las Indias Occidentales, pudieran conocer a Jesús y pudieran enamorarse de Jesús. Y él consiguió hacerse amigo de un grupo de la tribu de los taínos y ellos solicitaron el bautismo 2 años y medio después. Nosotros hemos creído que la historia es tan importante y vamos a decir que ha sido un poco injusta esta historia con él porque no le hemos dado el lugar preponderante. Así es que hace unas poquitas semanas lanzamos un documental sobre la vida de Ramón Pané. Interesantísimo, Ricardo, interesantísimo. Yo creo que hoy los laicos empiezan a darse cuenta que tienen un papel importante para jugar, ¿no? Que tenemos que participar en la vida de la iglesia, que tenemos que participar en la evangelización. Y definitivamente historias como la de Ramón Pané, el primer evangelizador de las Américas, yo creo que hablan a la importancia de la participación de los laicos, ¿no? Que saber que tenemos que participar y que nuestra participación es importante. Y yo creo que Ramón Pané es una imagen, un punto de referencia que nos invita a eso, ¿no es así? Mira, yo en primer lugar te diría que la historia de la iglesia en general, grandes laicos han sido los formadores de grandes reinos. Nombrar a un laico que seguramente te va a causar impresión: San Benito, el de la medalla de San Benito, el que todos conocemos por San Benito. San Benito era un laico. Y era un laico que vivía en un cenobio de oración, que un día podemos hablar de esto, ¿qué es un cenobio? Es una casa de oración donde los laicos se reúnen sin regla. San Benito hizo algo nuevo, le puso reglas, hizo las reglas de oración de la casa y todo eso, y por lo tanto es la primera orden religiosa. Pero San Benito era un laico. Discúlpame que yo te voy a dar otro laico muy famoso y muy conocido en la iglesia: San Francisco de Asís. No hay ningún documento que pruebe que San Francisco de Asís fue un sacerdote. Al contrario, él siempre fue un laico, y un laico joven que inició una obra que fue verdaderamente revolucionaria. Y así vamos a encontrar a muchos. Los fundadores de la Orden de los Jerónimos en España, de donde está Ramón Pané, también eran laicos, y por eso fundan una orden de encuentros de cenobios, de oración, que después son grandes monasterios, pero ellos, lo que les interesa a ellos es hacer oración y enseñarle a la gente a hacer oración. Y voy a decir algo, posiblemente me recriminen después por lo que voy a decir, pero un gran laico que hace una obra siendo laico es San Ignacio de Loyola, que después de los ejercicios espirituales y después de enseñar los ejercicios espirituales, un cardenal le propone que se vaya a estudiar para ser sacerdote. Pero su obra inicial, que es la espiritualidad ignaciana, él la hace siendo laico, y basta ver la película de Ignacio de Loyola para darse cuenta que esa película todo el tiempo lo ponen a él como laico. No falta la segunda parte, cuando él, después de estudiar, se hace sacerdote. Pero qué buena película esa, y qué buen recuerdo que los laicos tenemos un papel participativo. Y el Papa Francisco lo dice con mucho énfasis: el clericalismo es el daño más grande de la iglesia. Nosotros, los laicos, tenemos nuestra misión evangelizadora. Gracias, Ricardo, por hacer referencia en esto. Y gracias también por traer a la luz la historia de este gran laico, ¿no? Ramón Pané, que quizás si no fuera por tu trabajo de investigación y por tu pasión por traer a la luz su historia, pues muchos no conociéramos su historia, ¿no? Como el primer evangelizador de América. Ahora, mencionas al Papa Francisco y
a la invitación que Él nos hace a todos los laicos de participar en la evangelización. Sé, porque te conozco, que tú tienes pues bastante tiempo conociendo al Papa Francisco, incluso que él fue parte de tu caminar, de cómo decidiste dedicarte a la evangelización como un laico. Si nos pudieras comentar un poquito de esta historia tuya, de cómo decides dedicarte a la evangelización como laico, y qué tuvo que ver el Papa Francisco en este proceso. Bueno, el padre Jorge Bergoglio fue mi director espiritual. Yo descubrí los ejercicios espirituales y quise hacer el mes de ejercicios. Él me dio ese mes de ejercicios y yo después iba todos los años al Colegio Máximo de San Miguel, donde él era el rector. Yo vivía en Mendoza, Argentina, 1100 kilómetros de ahí, pero me iba todos los años, 1 o 2 veces al año, la mayoría de las veces, en mis vacaciones de verano y de invierno, a pasar 1 semana o 2 semanas haciendo los ejercicios de San Ignacio, porque yo entendí que la parte más importante en la vida de uno es cuando uno toma las decisiones a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la reflexión. Por eso yo los invito a todos los jóvenes a que sean asiduos con la oración y que ojalá encuentren un buen director espiritual que los lleve a cumplir sus cometidos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y evidentemente nosotros podemos hacernos los tontos y no cumplir ese plan. Y podemos seguir viviendo, sí, podemos hasta llegar al cielo. Pero cuando nos lleguemos al cielo nos va a decir, mira, yo te presenté tantas cosas y tú no las hiciste caso. Yo creo que en ese sentido hay que estar atentos a la voz de Dios para poder, la verdadera felicidad es cuando uno cumple con el misterio, ese gran misterio que Dios nos ha dado a nosotros de ser testigos evangelizadores de Él, en donde Él nos ponga. Yo jamás pensé que me iba a venir a vivir a Miami para trabajar desde aquí. Aparte, no era la ciudad que más me gustaba. Ahora estoy muy contento, llevo 19 años aquí viviendo y estoy bien. Pero yo vivo aquí, no tengo familiares, no tengo gente, pero era el lugar más cómodo para poder viajar y para poder llevar a toda América una dimensión donde el laico es el evangelizador y que se prepare el laico evangelizador para dar razón de la alegría del evangelio. Muchísimas gracias por resaltar esto. Pero cuéntanos un poquito, tú empiezas a hacer los ejercicios espirituales con el entonces padre Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco. ¿Y cómo es el proceso de discernimiento? ¿Cómo llegas tú a decir, sabes, creo que mi llamado es el llamado de la evangelización? Creo que estoy dispuesto a ser sacerdote, pero Dios me está llamando a hacerlo como laico. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para muchas personas que quizás piensan que la única manera de servir a Dios pudiera ser consagrándose o siendo sacerdotes. Y en ti tenemos un ejemplo, una persona que encuentra su vocación a través de un proceso de discernimiento, es decir, Dios me está llamando a ser laico y como laico dedicarme mi vida a Dios, específicamente en la evangelización y ayudar a otros laicos a hacer lo mismo. Me parece fascinante eso. Yo lo que diría sería lo siguiente, mi proceso de discernimiento comenzó pensando si el Señor me llamaba a ser sacerdote. Y yo quería no equivocarme, vaya, porque esta es como la decisión de casarse y uno quiere no equivocarse porque estas cosas son para la vida entera. Y entonces por eso hice tanto énfasis en pasar un largo periodo de oración, de reflexión, de pedirle al Señor que me ayudara, que me abriera. Y el padre Bergoglio me decía, necesitamos testigos laicos evangelizadores. Si te pones de sacerdote, seguramente todo el trabajo litúrgico va a opacar ese énfasis evangelizador que tú tienes. Yo después de estas semanas pasadas, he terminado
de dirigir la obra del documental sobre la vida de Ramón Pané, yo creo, honestamente, que habría tenido sentido hacer algo así, porque la dedicación para un trabajo de esos es de muchísimo tiempo, prácticamente 24/7, sobre 365 días. Es decir, si uno hubiera tenido otro tipo de compromisos, tal vez no lo habría podido hacer. Y yo le doy gracias a Dios que me llamó a una vocación que diría que es muy difícil, porque no es fácil ser laico, coherente, en un mundo donde te presenta tantas cosas incoherentes. Digo, sería más fácil vivir en un convento, tener su horario, su liturgia de las horas y sus rezos, y todo está perfectamente bien. Pero hay una vocación dentro de la vocación. La primera vocación es la vocación cristiana. Y luego de esa vocación cristiana, ¿hacia dónde? ¿En qué términos? Si vas a ser laico. Yo lo que menos me imaginé en mi vida cuando yo me veía hacia el futuro es estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Yo jamás me imaginé como un laico dedicado 100% a la evangelización. Pero bueno, Dios tiene sus caminos, y hoy, después de la Fundación Pané, cumplió 26 años ya, y yo tengo que darle gracias a Dios que me haya llamado a dirigir esta obra. Ya tenemos que andar pensando quién va a seguir con esta obra. La obra especialmente es ver cómo llegar, así como Ramón Pané aprendió las lenguas de los taínos, cómo seguir aprendiendo las lenguas de la evangelización que hablan los jóvenes, los videos, las aplicaciones, el uso de la tecnología, el uso de las ciencias y de las artes. A nosotros nos llama mucho la atención, y gracias a Dios, desde la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011, después en Río, después en Polonia, y la última en Panamá, que fue todo un gran parque temático que hicimos con tecnología, creo que nosotros hemos dado un aporte a que se puede evangelizar a través de la música, a través del teatro, a través de el arte en general, la pintura, el graffiti y también la tecnología. Qué bonito, Ricardo. Y quiero hacerte una pregunta. Dices, es difícil como laico, ¿verdad? Quizás no hay nada más difícil que ser un laico coherente en un mundo que te invita a ser incoherente y te tiene muchas opciones para ser incoherente. Sé muy bien que parte de tu espiritualidad está fundamentada en la lección divina, ¿verdad? En esta práctica que también muchas veces es desconocida por la iglesia. Y me gustaría preguntarte que nos hablaras un poco, ¿qué es esto? ¿Qué es la lección divina? Y cómo esto es parte de tu vida, de tu espiritualidad, y cómo todos nos podemos beneficiar de esto, ¿no? En primer lugar, yo diría un poquito de historia. La lección divina es parte de la historia. Si uno se pone a ver la historia de la iglesia, es como la iglesia, los primeros discípulos de Jesús, para conmemorar a Jesús, iban haciendo algo que ya se venía haciendo en el mundo de los rabinos y de la sinagoga: ese rumiar la palabra, conocer la palabra, meditar la palabra, orar con la palabra de Dios. Eso lo fueron llevando y lo fueron transformando, inclusive en la parte de la cena del Señor. Es decir, que ha ido muy unido a las primeras liturgias cristianas. Luego los primeros padres de la iglesia, así llamados, recomiendan vivamente el uso de la lección divina y la metodología de los pasos de la lección divina. Y voy a pegar un gran salto hasta allá a San Ignacio de Loyola, que hay unas tesis muy interesantes que los ejercicios de Ignacio de Loyola, lo que hace Ignacio de Loyola, como la gente no podía tener la Biblia,
Él va haciendo los pasos de la lección divina a partir de los ejercicios. Por ejemplo, ahí vamos a ver palabras claves como meditación, oración, contemplación. Es decir, él va a usar las palabras que ha visto en la lección divina y la hace para el pueblo. Hoy, gracias a Dios, tenemos la Biblia. No digo que no son necesarios los ejercicios ignacianos, porque creo que sí lo son y es muy importante hacerlo, pero la lección divina nos da una continuidad para poder entrar en un diálogo con el Señor. Ricardo, cuéntanos, ¿qué es la lección divina? Entonces, la lección divina es un proceso de oración. Son pasos que la Iglesia ha ido en su historia tomando para leer la Sagrada Escritura y que la Sagrada Escritura sea el trampolín que nos lleve al encuentro con el Señor. Finalidad de la lección divina es un encuentro personal o comunitario con el Señor a través de su palabra. ¿Cuáles son estos pasos? Primero es el primer paso, que sería el paso 0, vamos a llamarle porque no tendríamos número para ese paso, es que nuestra lectura de la Biblia es una lectura creyente. Yo no leo la Biblia como un libro de historia. No leo la Biblia para saber cosas de Jesús. No leo la Biblia para saber cosas de Dios. Yo leo la Biblia para que Dios me hable a partir de la Biblia. Entonces, en esta lectura creyente, el paso 0 es invocar al Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura, y pedirle que así como inspiró a los que escribieron la Biblia, porque la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, pero ha pedido a escritores que lo escribieran, que también nos inspire a nosotros para leer con el mismo espíritu que él quiso que se escribieran las Sagradas Escrituras. Entonces, invocación al Espíritu Santo como el inicio para que nuestra lectura sea creyente. Primer paso oficial de la lección divina, la lectura. Ahí vamos a dejar, si puedes, en el comentario abajo, hay como una explicación que yo he hecho de qué es la lectura a partir de una nube que va haciendo llover en una montaña y hay unas cascadas. ¿Qué es la lectura? Yo tengo que leer el texto bíblico, no lo puedo imaginar, tiene que ser el texto bíblico como tal y por lo tanto tiene que ser una traducción fiel de la Biblia, una buena traducción, no una interpretación, sino para que podamos llegar a repetir, por ejemplo, subrayar verbos, subrayar personas, hacer anotaciones. ¿Puedes rayar tu Biblia? Sí, se puede rayar porque la Biblia es un libro de encuentro. Entonces, esto es nuestro manual de interpretación. Luego de que sabemos qué dice la lectura, pasamos a un segundo paso, la meditación. Cuando nosotros nos preguntábamos en la lectura qué dice el texto y en la meditación qué me dice a mí este texto. Pero primero tengo que saber lo que dice, por eso la lectura es la base y después tengo que saber ahora que va bajando hacia mí el texto, ¿qué me dice Dios en mi vida? ¿Cómo interpreto yo en mi historia? Yo no, cuando hago oración, no tengo que pensar en los otros, tengo que pensar en mí. ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo puedo yo interpretar la Sagrada Escritura en mi vida para llevarla adelante? El tercer paso ya es detenerse en la oración. Si antes viene hablando Dios, ahora yo le hablo. La oración es mi respuesta a Dios que me habló primero. Yo le respondo y seguramente tengo muchas intenciones también, pero lo importante es que yo responda a Dios y también Él sabe mis intenciones, sabe si estoy inquieto, si estoy nervioso, si me angustia un examen, si voy a ir a una oficina para que me den un trabajo, o si yo estoy trabajando y en mi empresa todos han perdido el trabajo y me quedo yo. Todas esas cosas el Señor las sabe. Se le pueden añadir en la oración al final
para que el Señor verdaderamente nos ayude a entender qué es lo que quiere en este momento de la historia. Cuarto momento, la contemplación. Voy a dar una síntesis para no hacerlo largo, pero los padres de la iglesia decían que tomáramos una frase. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo la lección divina con el Salmo 23 y nos quedamos con esa primera frase: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y esa frase se repite y se vuelve a repetir, y en un momento que estamos diciendo nada me falta porque el Señor es mi pastor, y yo descubro que en mi vida hay muchas ausencias y cosas que yo quisiera, entonces digo, si algo me está faltando es porque yo no estoy dejando ser al Señor mi pastor. Y es de ahí cuando la contemplación se va volviendo una acción, que sería el último paso de la lección divina. Hacer una propuesta de acción que a mí me comprometa a ser diferente. Porque si en el diálogo las personas, cuando dialogamos y tenemos un diálogo muy profundo, yo sigo siendo el mismo, pues entonces yo soy un mentiroso. Yo siempre tengo que decir eso. Cuando supongamos que yo quiero ir a hablar, vamos a suponer que necesito una asistencia psicológica porque tengo un problema psicológico y voy a hablar con el psicólogo y el psicólogo me da unas indicaciones, pero yo no hago nada, yo sigo siendo el mismo. Entonces perdí la plata y perdí el tiempo. Acá Jesús nos pide el hablar, o cuando uno va a hablar con un amigo para pedirle un consejo, pero el amigo no cambia y el consejo que me dan yo no lo acepto. Entonces, ¿para qué pido el consejo? Aquí la vida nos debe cambiar. Y lo bueno de la lección divina es que termina en una acción concreta que hace que yo sea una persona distinta y nueva. Y puedo hacer esto como una escalera de mi vida. Cada pequeña acción nueva hace que yo pueda demostrarme como un cristiano nuevamente diferente. Yo no creo en las conversiones de golpe. La conversión es un proceso muy lento y yo estoy en un proceso de conversión y quiero invitar a todos a que vayan también escalón por escalón. Qué bonito. Me quedo con esto que nos explicas de... Es un proceso donde la palabra de Dios nos habla a nosotros, donde nosotros hablamos con Dios, tenemos un diálogo profundo con Dios a través de la palabra de Dios, que nos va transformando, ¿no? Y vaya que necesitamos transformación en nuestras vidas, Ricardo, constantemente. Entonces, les dejamos esta invitación de practicar la lección divina, ¿verdad? Si nunca lo han hecho, los invito porque creo que la primera tentación que tenemos muchos de nosotros cuando leemos la Biblia es querer interpretarla, ¿no? No, pues yo creo que dice esto, yo creo que dice aquello. Y lo que me encanta de la lección divina es que quitas eso de en medio y dices, no, la palabra de Dios me está hablando a mí. A través de la palabra de Dios, yo tengo la oportunidad de hablar con Dios. Y en este diálogo, Dios me invita a ser alguien diferente, a cambiar mi vida. Y ojalá, Ricardo, pudiéramos seguir, ahora sí que invitando a las personas a practicar la lección divina. Yo sé muy bien que con la Fundación Ramón Pané, pues tú sigues, ahora sí que ayudando a las personas, dando cursos sobre la lección divina. Muchas gracias por lo que haces a través de la Fundación Pané. Para ir terminando nuestro diálogo, Ricardo, hemos hablado de Ramón Pané. Para todas las personas que no lo conocen, los invitamos a que vean este mega documental buenísimo que ha hecho la Fundación Ramón Pané sobre la historia del primer evangelizador de las Américas, un joven laico, y también de cómo la lección divina era parte de su vida espiritual. También invitamos a todos a aprender a practicar la lección divina. Y
para ir terminando, Ricardo, me gustaría que le hablaras a nuestro público, en la mayoría jóvenes, y les dieras una invitación. En primer lugar, muchas gracias por este momento. Yo la invitación que te diría a ti, amigo joven que me estás escuchando, amiga, es que le des la oportunidad a Dios a que te presente cuál es el proyecto que Él tiene para ti. Porque Dios tiene un proyecto para ti. Y el proyecto, te lo voy a anticipar, el proyecto es que tú seas feliz con mayúscula. Lo que nos presenta el mundo a veces son alegrías cosquillantes de momento, pero lo que presenta Dios es una felicidad con mayúscula y solamente la podemos encontrar en la medida en que nosotros vivamos siendo, como dicen ahora, está muy de moda, siendo la mejor versión de uno mismo. Pero la mejor versión es la que tiene Dios, que es el que tiene el manual de indicaciones para ver cómo quería hacerte a ti. Nosotros no somos hechos en una fábrica, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una misión diferente. Tú vas a ser feliz en la medida en que estés en el camino que Dios te ha trazado, aun cuando no sea el camino, como lo dije yo, que yo no jamás pensaba que este iba a ser mi camino, y ahora puedo decirle al Señor qué feliz que soy de haber podido lograr lo que Él quería, no sin dificultades. Y aquí quiero decirles algo. Cuando uno se mete en el camino de Dios, aparecen las dificultades. Siempre aparecen los obstáculos. Y eso es una muy buena señal de que vamos por el camino correcto. Porque Dios también tiene un gran enemigo. Tú sabes quién es. Y ese enemigo que impide que los planes de Dios se realicen, va a ponernos todos los obstáculos habidos y por haber. Cuando lleguen los obstáculos, tú los miras y les dices, bienvenidos, obstáculos. Mi Dios es más grande que todos ustedes porque Dios me está llamando a mí a cosas grandes. Si no tienes obstáculos y tu vida va como entre rieles muy suavemente, plantéate seriamente si estás en el camino de Dios. Porque en todo camino de Dios hay obstáculos que nos pone el enemigo del Señor. Gracias, Vicente, por darme esta oportunidad de saludar a nuestros queridos amigos de Iscali y a todos los que te siguen, y que invitemos a que también practiquen ellos este modelo de oración de la Lección Divina, y que bueno, ahí en la página de cristonautas.com está siempre el ejercicio de Lección Divina para ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que nuestra conversación es muy enriquecedora para muchos que como laicos nos estamos preguntando, bueno, pues mi papel en la iglesia quizás es mínimo, ¿no? Puedo quedarme ahí sentadito, ser un observador pasivo de lo que pasa y ya, ¿no? Y creo que tú nos dejas claro una invitación y unos ejemplos históricos, ¿verdad? San Benito, San Francisco de Asís, de laicos que han hecho grandes obras para la iglesia después del primer evangelizador de las Américas, Ramón Paney, otro laico que empieza la evangelización ahora en un continente sumamente cristiano, que también lo hace como un joven laico de 24, 25 años, nos comentas, y nos das una herramienta, que es la herramienta de la Lección Divina, para que todos podamos encontrarnos con Dios a través de la palabra de Dios, pero sobre todo, me quedo con esto, una manera de encontrarnos con Dios que nos va convirtiendo poco a poco, donde Dios nos va llamando a cambiar poco a poco. No es una conversión de soy diferente, sino diariamente, a través de la palabra de Dios. Dios me habla, yo hablo con Él, y en ese diálogo me invita a hacer algo diferente, a hacer un cambio en mi vida. Y yo, tú, Ricardo, todos necesitamos cambios en nuestra vida. ¿Y por qué no hacer los cambios que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y hago énfasis en esa invitación que haces a que todos podamos darnos la oportunidad de hacer lo que verdaderamente Dios quiere que seamos. ¿Qué cambios necesitas en tu vida? Pues encuéntrate con la palabra de Dios.
¿verdad? Ya nos has dado instrucciones y vamos a dejar las herramientas ahí en la descripción de Cristonautas y la Fundación Ramón Pané para que todos aquí ya tienen las herramientas para encontrarse con la palabra de Dios y dejar que Dios les vaya transformando poco a poco. Si eres laico, tienes un gran papel en la iglesia y también tienes una gran herramienta, la palabra de Dios, donde podrás encontrar tu vocación y Dios podrá irte transformando poco a poco. Muchísimas gracias. Creo que el valor que le has dado a todos nuestros oyentes, Ricardo, es buenísimo. Me gustaría que también en un minutito nos invitaras a todos a mirar el documental que acaban de hacer de Ramón Pané y qué la gente se va a encontrar en ese documental. ¿Qué podemos aprender en ese documental? A ver, te agradezco que lo pongas en la cajita de descripciones. Ahí te dejé el link porque está para que se pueda ver desde YouTube. Yo creo que hay cosas interesantes cuando personas se juntan, y esto es lo que me llama la atención. ¿Qué hacía un joven en un cenobio de oración? Al rey lo habían intentado matar y por eso estaba en una recuperación en este cenobio de oración y al cuidado de los hermanos Jerónimos. ¿Qué hacía este joven cuando llega Colón de su primer viaje? Y ahí hay un encuentro que es muy interesante. Los taínos, los que venían de la isla que hoy está en República Dominicana y Haití, los taínos, Cristóbal Colón, la reina Isabel, que también abre sus ojos y dice, queremos que se evangelice esta gente. Y ahí está Ramón Pané en el medio diciendo, bueno, si vamos a ir, si se va a ir, yo voy. Es decir, pero para eso hay que estar atentos. Miren, yo voy a darles un ejemplo. En muchos lugares todavía se cocina con gas, que se abre una llave de gas y necesita una chispa para prenderse el gas. Y yo quisiera sugerirte que tú tengas abierta esa llave. La llave es la oración. La Lección Divina como metodología de oración va a ir abriéndote, porque si viene la chispa y tú no tienes abierto el gas, no va a haber fuego. Entonces, la forma de prepararse es, no sé cuánto tiempo habrá pasado Ramón Pané en ese cenobio de oración, posiblemente unos 6, 7 años, habrá entrado desde muy jovencito, porque eso eran las normas que entraban muy jovencitos, a veces menores todavía. Pero él fue abriendo su llave de gas hasta que un día llegó Colón con los indios y algo hizo clic. El Señor le mostró a los indios y le dijo, mira, a ellos quiero que vayas. Pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo. A mí me gusta pensar que, bueno, no tengo aquí la tarjeta de crédito, pero nosotros somos muy inmediatos. Vamos al supermercado, ponemos la tarjeta de crédito y nos dan lo que nosotros compramos. La oración no es así. La oración es, vamos a decir, es como una especie de cuenta de ahorro a largo plazo que algún día el Señor te la abrirá para darte la posibilidad de que tú puedas realizarte, pero para eso tienes que prepararte. A Dios nos llama a todos, pero todos tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos y listos para entender nuestro llamado. Ricardo Grosona, muchísimas gracias. Un gran ejemplo de un hombre laico comprometido que has tenido la dicha, ¿verdad?, de haber caminado con el padre Bergoglio, quien hoy es el Papa Francisco, y que estás dedicado a la evangelización. Muchísimas gracias por lo que haces por la iglesia y gracias por haber estado con nosotros, Ricardo. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que Dios bendiga también el ministerio de Iscali que tú con tanto énfasis. Gracias. Listen with us and experience the joy of the gospel. Escúchanos y experimenta la alegría del evangelio. Te esperamos. Dare to dream. Atrévete a soñar.